Hola, ¿qué tal? Me presento, soy el maestro José Ignacio Guzmán, estudiante del doctorado en educación. El día de hoy tengo la oportunidad de exponer el cartel informativo cuyo tema es la pregunta: ¿es la pedagogía una ciencia? Antes de entrar en materia, a continuación doy a conocer algunos antecedentes. En la India, China y Egipto, la educación estaba en manos de sacerdotes. En Grecia y Roma, la educación a cargo de los esclavos, realizando la función del profesor. En la Edad Media, la Iglesia tiene a su cargo la responsabilidad de la educación. En los siglos XVII y XVIII nace el interés por la educación infantil, surgen los primeros centros escolares, la enseñanza se impartía en monasterios. En el siglo XIX se instalaron los primeros sistemas nacionales en materia de educación. A fin de dar claridad al tema central, a continuación expongo el concepto de epistemología, entendiendo a esta como la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, utilizando tanto al objeto y el sujeto que accederán al conocimiento, como a los límites del saber mismo. Por su parte, la epistemología pedagógica se encarga de abordar el estudio de la complejidad interna de la pedagogía basada en la deducción y prospectiva como diagnóstica. ¿Será que esta aparece cuando el pensar científico toma en cuenta al hombre como objeto de la propia investigación? Se trata de una herramienta para problematizar el hecho educativo y la articulación con otras disciplinas, para dar validez a la experiencia. Para ir aclarando las ideas, retomo a continuación el concepto de ciencia, citando o mencionando algunos autores, entre ellos Mario Bunge. Cataloga y distingue el conocimiento científico, la ciencia que destaca por ser fáctica, racional, verificable, sistemático y flexible. Folari la define por ser un punto de vista determinado acerca de lo real. Durkheim dice que es aquella que se ocupa de lo que es, no de lo que debe de ser, hechos orientados a la construcción del conocimiento. John Dewey señala que la ciencia significa la existencia de métodos sistemáticos de investigación que, cuando se dirigen a estudiar una serie de hechos, nos ponen en condiciones de comprenderlos más azorosamente y con menos rutina. Lo que sí es bien cierto es que todos apuntan a definirla desde la particular del autor. Vemos que plantean enfoques distintos de sus propios estudios. Es momento de concebir la educación. Platón lo define como un proceso de perfeccionamiento y envejecimiento del cuerpo y el alma. Destaca tres funciones: la formación del ciudadano, formación del hombre virtuoso y la preparación para la profesión. Miraret señala tres sentidos del proceso educativo. El primero, la denominada educación francesa. El segundo sentido es la de la educación como resultado de una acción que prepara a los jóvenes adaptándolos a la vida, más que a la preparación intelectual. El tercer sentido hace referencia a la retroalimentación que se da entre al menos dos individuos inmersos en el proceso educativo. Jacques Delors afirma que la educación debería llevar a cada persona a descubrir sus posibilidades creativas, por lo cual la educación se sustenta en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Bueno, ahora abordaré el concepto de ciencias de la educación. Las ciencias de la educación se basan en tomar el corpus teórico de la sociología, psicología, economía o de la política para aplicarlo a la educación. Es una ciencia híbrida, ya que no tiene un corpus propio. Durkheim dice que la ciencia de la educación aún no ha sido elaborada y mientras no se elabora, su propio corpus serán los conocimientos de otras disciplinas sociales. La base en que se sustente la pedagogía. Dewey plantea la posibilidad de una ciencia de la educación que debe ser conocimiento pragmático, positivista y científico. Para ello se deben tomar aportes de la sociología, de la psicología y de la economía. Entonces nos preguntamos, ¿la pedagogía es una ciencia? La pedagogía nació para tratar de recopilar datos sobre hechos educativos, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir con una serie de principios normativos. Algunos autores la definen como ciencia, otros más como arte, saber o disciplina, pero todos están de acuerdo en que se aboca al sector educativo. Es decir, como Nassim nos habla de aspectos en los que la pedagogía busca ocuparse del proceso educativo y como un cuerpo de doctrinas o de normas
que son capaces de explicar el fenómeno de la educación y su relación con la realidad. Durkheim parte de la concepción pedagógica como teoría práctica para el análisis y orientación de las actividades educativas. También Durkheim considera necesaria la pedagogía porque orienta, pero no se puede confundir con la ciencia. Sin embargo, puedo afirmar que la pedagogía es una ciencia porque es autónoma e independiente, con una epistemología propia que le da validez científica, pero como toda ciencia, por su carácter dinámico, continúa en construcción. Asimismo, responde a las demandas, exigencias y cambios constantes que demanda la sociedad actual. Y lo sustentó con los argumentos de Villalobos, que reafirma al indicar que está formada por un conjunto de saberes provenientes del área psicosocial. Y Bernal, por su parte, tiene un objetivo propio, constituye un sistema y usa métodos científicos, como cuáles: la observación, la experimentación. Cubanas, Cánovas y Chávez dicen que es una ciencia porque posee una sólida fundamentación filosófica. En tanto, Campos nos menciona que posee un cuerpo propio de conocimientos, con un lenguaje, una terminología propia, y qué decir de Olga Sanjuro, donde nos dice que la pedagogía es una ciencia porque tiene objeto, método y sistema. Su objeto de estudio está centrado en la educación y en la formación del sujeto, proceso de humanización, para que cada ser asuma la dirección de su vida en forma consciente y reconozca a los demás en el mismo derecho. El campo de estudio se constituye alrededor del concepto de formación como principio unificador de teorías, métodos, principios, modelos, estrategias y cursos de acción pedagógica. El aporte actual de la ciencia de la educación en el mundo moderno son tres grandes corrientes que permean el pensamiento en las ciencias de la educación. El primer término mencionó el método positivista, que es en general aquella actitud teórica que sostiene que el único auténtico conocimiento o saber es el científico. El método crítico, que basada esta en un modelo de racionalidad meramente lógica que confía a la razón en la principal tarea de concordar fines y medios. Racionalidad que a la larga se ha mostrado destructora de sí misma y que merece el apelativo de razón instrumental. El método hermenéutico, el gran aporte de su capacidad de mostrarnos otra forma de ver el mundo en el cual se desenvuelve el hombre como ser social. Los docentes deben de ser especialistas en la investigación con las siguientes características: fáctico, es decir, práctico, todo aquello que se observa en el aula. Racional, porque tiene la capacidad de discriminar, seleccionar o tener claridad en lo que se va a realizar. Verificable, al ser capaz de objetivizar a partir de instrumentos de recopilación de información. Objetivo, con la capacidad de captar, analizar o interpretar un fenómeno. Sistemático, es decir, orden del método. Explicativo, porque expresa el hecho de que los trabajos de investigación sean capaces de dar respuesta a las preguntas de investigación. Aporte innovador, contar con el apoyo de otras disciplinas para coadyuvar al logro de su validez. Entre los restos destaca las malas prácticas de los docentes, debido a la escasa o nula formación pedagógica. Son las que han deformado la ciencia pedagógica. Bueno, pues, para cerrar esta exposición, les comento que la pedagogía ha transitado un extenso proceso hacia el establecimiento de su posición como ciencia. Pues agradezco su atención. Muchas gracias.